Encuesta de hábitos sociopragmáticos. Ciudad Barranquilla, fecha 12 de octubre, encuestador Jocelyn Hernández. Esta es una encuesta anónima sobre hábitos sociales. Las respuestas aquí consignadas serán tratadas con confidencialidad y solo con fines científicos. Pero hoy estamos a 13. Hoy es 12. Hoy es jueves 13, mija. Bueno. Edad. ¿Su edad? 75 años. Sexo masculino. Lugar de nacimiento. Corozal Sucre. ¿Cuántos años tiene viviendo aquí? 30. 30 años. ¿Estudios? ¿Estudios realizados? Como antes era primero, segundo, tercero, cuarto y quinto. ¿Llegó hasta? De bachillerato. Llegó hasta quinto de bachillerato. ¿Su profesión actual? Mi profesión actual aquí es gestor, yo hago documentos. Gestor. Hace documentos. Bueno, ¿qué expresiones utiliza para dirigirse a una persona conocida o desconocida? A un familiar, a un amigo, por ejemplo. ¿Qué expresiones utiliza para dirigirse a un hombre desconocido? Ponerme a la orden. A la orden. ¿Y qué expresiones utiliza para dirigirse a una mujer desconocida? También. Como mi profesión es hacer documentos, también ponerme a la orden. ¿Y a un hombre conocido? Ya le dije, mira, la orden, porque ese es mi Conocido. profesión. Conocido. Es decir, a una persona que usted conoce, ¿cómo se dirige a ella? Yo siempre utilizo la palabra, siéntate, mija. Siempre la palabra primo. Oiga, primo, venga, ¿qué va a hacer? Le dice primo. ¿Y a una mujer conocida? Le digo negra linda. ¿Sí? Negra linda, venga, yo la... ¿Y a una mujer desconocida? Como es desconocida, me le pongo a la orden, mía, ¿qué vas a hacer? ¿Y a un hombre? Por eso, cuando es conocido, le pongo a la orden que qué necesitan. Bueno, a un familiar de sexo masculino. ¿Y cómo hacemos? Que yo no le trabajo a la familia. Yo no le trabajo a la familia ni a los vecinos. ¿Cómo se dirige a usted a un familiar suyo que sea hombre? ¿Cómo se dirige usted a ella? Pero depende de la sanguinidad que tengamos, ¿no? Ajá. Hermano, primo. ¿Y a un familiar de sexo femenino? Mira, tú perdona porque tú estás haciendo tu encuesta, pero yo esto lo hallo como malo. Porque, a una prima le digo prima, a un varón le digo primo, y he llegado. Entonces... Está bien. Bueno, ¿y a un amigo suyo cómo se dirige? Fulanito, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? ¿Y a una amiga? Lo mismo, mi vida, ¿cómo estás? Corazón, ¿cómo me deciste hoy? Bien, ella es una amiga. Y yo le digo corazón cuando ella no me para bola, pues como ella está joven, yo estoy viejo. ¿Y eso de qué? Eso sí, no lo podemos decir. Escucha la radio a mediodía y ya sabes. ¿Qué es eso? ¿De qué se trata? Una encuesta. Si tuvieras que llenar un formato o un formulario y no supieras ¿cómo le pediría a una persona desconocida que le explique? ¿Cómo le dice usted a un hombre desconocido que le explique cómo llenar un formulario? Le digo, oiga, compañero, hágame el favor, vea, este formulario yo no lo sé llenar, a ver si tú sabes. ¿Y a una mujer desconocida? La misma cosa, de corazón, para que me... Si no supiera cómo llegar a un lugar, ¿cómo se lo preguntaría a un hombre desconocido? Oiga, amigo, usted sabe esta dirección, vea, yo la tengo, pero no sé dónde es, cómo hago para llegar. ¿Y a una mujer conocida? Yo no la trato de mija. Oiga, mija, ¿dónde queda esta dirección? ¿A quién y en qué situación usted le pediría un favor? ¿A quién y en qué situación? Por eso los favores se le piden a los amigos. ¿Y en qué situación usted le pediría a un amigo un favor? En una situación económica. ¿Y cómo le diría? Una suposición, ¿cómo le diría usted? Depende para lo que necesite la ayuda.
Es económica, ¿cómo le diría? Económica ahí, mi hermano o amigo tiene por ahí 2.000 pesos que me preste. ¿Cómo le pediría usted un favor a un hombre de su familia? Sí, mira, por eso que te digo, tú perdona, pero eso está como, yo no sé. Así va bien. Además hay tantas preguntas que he hecho y yo aquí no veo eso lleno ni nada. No, porque es que es hábito sociocultural. ¿Cómo fue la última que me dijiste? ¿Cómo le pide usted un favor a un hombre de su familia? ¿Cómo le dice? Ya que nosotros los costeños la palabra que nosotros utilizamos es el hermano. Oiga, hermano, dame un favor aquí. ¿Y a una mujer de su familia? Depende de la sanguinidad que tenga, porque se le puede decir prima, hermana. A un desconocido, ¿cómo usted le pide un favor? Mira, pero ya me hiciste esa pregunta que te dije que, un desconocido, ven acá, compañero, ya, ando buscando esto y no sé cómo llegar. Hazme el favor y me dice dónde es. Y a una mujer, y a una desconocida. Mira, lo mismo. Lo único que cambia es el sexo. ¿Qué más te puedo decir? Le dice igual. Claro. ¿Cómo le pediría usted a un amigo que no le cuente algo indebido que usted ha hecho? Entonces, un ejemplo, usted ha hecho algo indebido. Entonces, ¿cómo le dice a una amiga que le guarde el secreto? ¿A una amiga o a un amigo? Primero, a un amigo. Ajá, al amigo se le dice, ven acá. Verdad, hermano, no sabes que ayer hice esto y esto, eso sí, que no pase donde ti. Que no pase. ¿Y a una amiga? Las mismas condiciones. Me pasó esto y esto, pero te lo digo a ti en secreto. ¿A quién y en qué situación le daría un consejo a alguien? Yo le daría un consejo a una persona menor que yo. ¿Qué le diría? Si el tipo se porta mal, llamarle y decirle, oiga, hermano, usted no se porta bien, deje de estar fregando la paciencia, pórtese bien, busque algo que hacer. ¿Qué consejo le daría a un amigo o a una amiga que tiene sobrepeso? Que salga a caminar todas las mañanas conmigo. A un amigo, ¿cómo le diría usted? Es verdad, primo, no fíjate, tú no me ves en un espejo, ¿cómo estás de feo? O estás gordo. ¿Y a una amiga? La misma cosa, tú vas a buscar trabajo y no te dan trabajo, lo primero que te dicen es vaya acá a hacer ejercicio. ¿Qué consejo le daría a un amigo o a una amiga cuya pareja le es infiel? A un amigo, ¿qué le diría? Aguacate, maduro, aguacate. Al amigo le diría, oye, tu mujer, ¿por qué se porta mal contigo? ¿Te está haciendo infiel? Porque yo la he visto, no la he visto en cosas mal hechas, pero uno con la experiencia que tiene se imagina qué debe estar haciendo. ¿Y a una amiga? A una amiga, también en la misma situación. Le diría eso. Claro. ¿A quién y en qué situaciones le ordenaría usted hacer algo? ¿A quién usted ordenaría? Ya me dice que eran 10 minutos, ya eran como 20 y pasaste una hora y ahora viene la otra. Ya casi terminamos. No, Está hombre. sola. Faltan cinco preguntitas. ¿A quién y en qué situaciones usted le ordenaría a alguien hacer algo? Hija, pero si es que es lo mismo, mija, lo mismo. Por eso y te repito, yo no sé quién te mandó a hacer eso, porque las mismas preguntas de la primera hora están todas ahí. No, Todas, esta es entonces, a quién usted le ordena hacer algo. una persona que, como se dice aquí en la costa, una persona que pasa mamando gallo, hombre, de mamar gallo, vaya a hacer algo, vaya a trabajar. Usted ordena a esa persona. Claro. ¿Qué le diría a su hijo o a su hija para prohibirle que siga conectado en Facebook o en cualquier otra red social hasta altas horas de la noche? ¿A su hijo qué le diría? Le llamaría la atención diciéndole, vea, mijo, eso no es bueno. Porque el Facebook usted sabe que eso no es bueno. Para ciertas cosas es bueno. Pero más son las cosas malas que se consiguen ahí en el Facebook. ¿Y a su hija cómo le diría? Déjate de estar viendo tanta vaina ahí en el celular ese, mija, eso no es bueno. ¿A quién le haría un comentario positivo o negativo sobre su persona o su comportamiento?
al amigo más fiel que ya no lo hay. ¿Y en qué situación lo haría usted? Yo lo haría para, por ejemplo, comentar la situación que tiene actualmente el país. Sería la única manera. Pero a él, o sea, ¿qué A él, comentario a él. positivo le haría a él? O sea, a él su persona, ¿qué le haría? ¿Qué le diría? ¿Y en qué situación se lo haría? Por eso, mía, depende de la situación que él tenga, que le da un consejo. Ah, oye, déjate de andar por la calle, tú no ves que la calle es mala, esta ciudad tiene partes muy malas, así que recógete, déjate andar por ahí, ¿Y usted lo haría en público o se lo diría en privado? en privado. Bueno, ¿qué diría en una entrevista de trabajo para hablar de sus competencias laborales? A un entrevistador, ¿qué le diría? Depende para lo que me soliciten a trabajar, ¿no? Ajá. Depende porque si por lo menos me buscan para trabajar bañilería, digo, no, ya yo no puedo, yo soy muy viejo ya para ponerme como un tanque en el hombro. O sea, no, mire, ¿qué le diría usted a un entrevistador acerca de sus competencias laborales o académicas para que lo contraten? O sea, ¿usted qué diría acerca de usted? Yo diría como aquí pasa, digo, vea, aquel hace los contratos de arriendo más baratos que yo, lo buscan a él. Así, y así pasa esto aquí. Bueno, sí. Yo hago certificados de ingreso, mínimo 15.000 pesos, y aquí hay quien lo hace a 10. Si usted es presentado a una persona desconocida, ¿qué le diría acerca de usted mismo? A un hombre, ¿qué le diría a usted acerca de usted mismo? A una mujer, un hombre, Ajá. me lo presenta a una persona desconocida, ajá. Mucho gusto en presentarte a un amigo. Ay, no, yo me llamo fulano y tal, y ay, ¿tú qué haces? ¿Dónde vives? ¿Qué haces aquí? Y a una mujer, ¿qué le diría acerca de usted mismo? A la mujer le diría, ajá, mija, ¿y Aguacate, aguacate. tú qué haces buscando por aquí? ¿Tú no ves que esto por aquí es malo? ¿Que no se busca en tu casa? Bueno, ¿en qué y ante qué situaciones usted se disculparía? En caso que le diga algo que no le agradara a ella, no, mija, discúlpame. ¿A usted le interesa caerle bien a las personas? ¿Por qué? Porque así me gano el buen concepto del que me busca trabajar, dándole bien. O sea que sí le interesa. Claro. Bueno, ¿qué le diría a alguien que en una conversación trata un tema que le afecta a usted negativamente? Así como le he dicho a usted, ya eso está de más tanta pregunta, porque la primera se relaciona con la segunda, con la tercera. ¿Ah? ¿Qué le diría a alguien que ha quedado mal con usted? Ven acá, me buscaste para hacerte esto y no me pagaste, me has quedado mal, ¿por qué? Sabes que yo vengo aquí a trabajar. Bueno, muchísimas gracias. Que tenga muy buen día. ¿Me Ay. regala la hora? Son las 10:10. Muchísimas gracias. Ay, ahora que voy a hacer. Ay, ahora que voy a hacer. Ay.